Bendiciones para todos. Para mí es un gozo, un privilegio de vuelta estar aquí a la última reunión de este año. Hoy estoy en la casa de unos hermanos, unos amigos. Estamos aquí en Lobos junto con unos hermanos compartiendo esta hermosa reunión, este mensaje que Dios me ha dado para el último día del año, es la última reunión que vamos a estar. Este mensaje que tengo para decir es algo que sentí el viernes la noche. Preguntaba al Señor cuál será la palabra que Él me podría dar para nosotros. Como todos los años, Dios siempre me ha dado una palabra fielmente, no como una profecía, sino que Dios en una cierta forma nos revelaba como iglesia en qué dirección teníamos que ir. Hace 2 años Dios nos dio una palabra que nos dijo que teníamos que atravesar el Jordán, teníamos que poner el agua en el río impetuoso, teníamos que actuar en fe, teníamos que atravesar porque al otro lado había algo grande para nosotros. Bueno, algunos lo hicieron, otros se pararon en el río y no lo alcanzaron. Pero lo que es bueno ver cómo Dios cumple su palabra, es bueno ver cómo quien lo atravesó vio y quien no lo hizo vio también. Entonces eso fue fuerte. Este año que pasamos antes de la pandemia, antes que la pandemia había empezado, nadie sabía de todo eso, Dios me dio una palabra que compartí, que dije que será un año de humillación, un año donde Dios iba a humillarnos. Bueno, este viernes también recibí una palabra de parte de Dios. Fue una palabra muy particular porque le preguntaba al Señor cuál será este año, Dios, ¿qué vas a hacer? Y Dios me dijo que este será el año de la verdad. Cuando digo verdad, digo que Dios va a exponer la verdad. Es un año donde serán expuestas muchas cosas que están en las tinieblas saldrán en la luz. No estoy hablando solamente de gobierno o lo que sea, estoy hablando a todos, sobre todo a nosotros los creyentes, porque cuando Dios habla sobre todo a los creyentes, a sus hijos. Y Dios está diciendo que va a exponer a la luz todo lo que hay en escondido, o quiere decir que Dios va a sacar de nosotros lo que nosotros no sabíamos que tenemos. Que Dios va a corregir en este año los caminos torcidos. Dios va a enderezar lo que es perverso. Quiere decir que Dios va a sacar de nosotros lo que no está bien, lo va a exponer, pero con una intención de que lo puede corregir. Este año será un año de prueba a nuestra legitimidad del corazón hacia la palabra de Dios. ¿Cuánto de verdad nosotros le creemos a Dios o no? Y esto puede sembrar a que todos los años es lo mismo, pero yo creo que este año que viene, si bien este año que pasó fue difícil, pero lo pasamos bien porque teníamos todavía algunos recursos guardados en el bolsillo. Pero este año que viene es un año que ya arrancamos con muchas dudas y muchos ¿qué va a pasar? Y yo creo que este año será el año de la verdad. Que la verdad traerá a nosotros de conocernos y la verdad traerá a nosotros a conocer quién realmente es Dios. Y este será un año, sobre todo, que vamos a aprender a refugiarnos en Dios. Entonces, el título del mensaje que traigo para hoy tiene como nombre La amistad de Dios. Y quiero hablarle de la amistad de Dios. Si bien nosotros podemos ser amigos de Dios, pero lo más precioso es que Él es nuestro amigo. Porque si nosotros no llegamos a ser sus amigos, Él sí es nuestro amigo. Entonces quiero leer una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 41 y quiero leer el versículo 8, el versículo 10 y el versículo 13. Voy a escabalcar, pero son los versículos que Dios me dio. Son los versículos que Dios me dio para nosotros. Sobre estos versículos
yo quiero basar mi confianza en este año. Y sobre estos versículos yo quiero que nosotros todos basamos nuestra confianza en este año. Versículo 8, versículo 10 y versículo 13 de Isaías capítulo 41. Y dice así: pero tú, Israel, y ponga tu nombre, ahí donde tú lees Israel, ponga tu nombre. Pero tú, Rosen, pero tú, Fabián, pero tú, Pablo, pero tú, Lucas, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. De estas palabras me inspiran confianza y me dan de que yo me refugio en Dios. Y cuando yo dije que será un año de verdad, de la verdad, significa que en este año sabremos la verdad acerca de nosotros, porque seremos expuestos de verdad en todos los desafíos que vamos a tener como cristianos, como familia, como matrimonios, como hermanos, como empresarios, como todo. Vamos a ser expuestos a que vamos a enfrentar demonios que hasta ahora estaban escondidos. Demonios que estaban atados en el infierno serán soltados y nosotros tenemos que enfrentarles. Y estos demonios no van a ser enfrentados en la forma que enfrentamos el año 2019. Entonces necesitaremos algo grande. Y Dios quiere que nosotros nos refugiamos en Él, en una forma de que conocemos la amistad de Dios, de que conocemos que Dios es nuestro amigo. Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios y la conducta de Dios hacia un hombre? Y yo quiero tomar como ejemplo para nosotros a Abraham. Porque justamente aquí en el Salmo, en el capítulo 41, versículo 8, Dios dice algo de Israel que lo anima y menciona a un hombre, Abraham, mi amigo. O sea, dice que yo te voy a sostener, te voy a mantener, te voy a salvar, te voy a cuidar, te voy a preservar por causa de Abraham, mi amigo. Entonces, a mí me sonó una cosa muy importante, que Dios mismo dice que alguien es su amigo. ¿Y cuál fue la característica de Dios? ¿Cuál fue el carácter de Dios hacia este hombre? Dios distinguió a Abraham como su amigo. Y lo más apreciado que podemos sacar de esto y ver que a pesar de todas las fallas de Abraham, porque hoy voy a hablar algo particular. Viste que nosotros siempre hablamos de Abraham como un superhombre. Abraham como el tremendo hombre de Dios, como tremendo exitoso hombre de fe, un hombre que nunca se equivocó. Bueno, hoy yo quiero tomar a Abraham como nosotros. Yo quiero tomarla a Abraham con todas sus fallas. Hoy quiero hablarle de las fallas de Abraham. ¿Por qué voy a tomar las fallas de Abraham? Justamente porque reflejan mis fallas. Y justamente porque Dios manifestó su amistad con él, aún con las fallas de él. Eso es lo que a mí me apasiona y eso es lo que yo quiero transmitir aquí. Que el carácter y las conductas de Dios hacia Abraham no cambiaron cuando Abraham fallaba constantemente. Porque Dios tiene algo en sí mismo que aún el hombre falla, Dios sigue amándolo y sigue teniendo amistad con él porque hizo un pacto de fidelidad. Y Dios este año, como el año pasado, pero más que el año pasado, este año, Dios sabe lo que viene adelante.
Y por esto es que Dios me dio esta palabra para nosotros y para todos los que escuchan, los que creen, que Dios ha hecho un pacto de fidelidad con nosotros y quiere que aprendamos a refugiarnos en Él, porque Él dice que Él es nuestro amigo. Entonces, si yo soy su amigo, digo así, que aunque yo violo el pacto, Él no lo viola. Entonces, para que Dios, leyendo la historia de Abraham, para que Dios llama a Abraham su amigo, no lo llamó su amigo del inicio. Tuvo que pasarlo en una escuela, ¿ok? Abraham tuvo que pasar por una escuela de educación cristiana. Así como tú y yo estamos en la escuela de educación cristiana. Pero este año 2021 yo creo que será una tremenda universidad de que vamos a entender mucho acerca de nosotros, que vamos a conocer mucho acerca de la situación que estamos viviendo. Entonces, tenemos que pasar por la misma escuela que pasó Abraham para llegar a ser amigos de Dios y conocer la amistad de Dios. Entonces, Dios llama a Abraham su amigo, así como Jesús llamó sus discípulos sus amigos. Y sus amigos, que eran los discípulos de Jesús, acuérdense en capítulo 15, dice, yo no les llamo más siervos, les llamo mis amigos. ¿Cuándo? Cuando usted hace lo que yo les digo. Significa que para que los discípulos aprendieran de ser amigos de Jesús, tendrían que primeramente ser siervos. Lo mismo Abraham, antes de que diventara amigo de Dios, tendría que pasar por una escuela y mantenerse firme. Entonces, lo primero que Abraham empezó a hacer y que lo primero que a Dios le empezó a mostrar en esa relación de amistad, Dios lo empezó a pasar por muchas experiencias difíciles y muchas pruebas que van a venir en este año, que ya las tenemos, pero preparémonos, que nos van a mostrar una cosa, que Dios sí quiere bendecirnos, pero que nosotros no debemos enloquecernos con la bendición, sino que Dios quiere hacernos comprender que Dios se va a encargar de todo. Así como Dios le habló a Abraham y le dijo que tenía que salir de la tierra de donde estaba, tenía que ir en otra tierra donde Dios le iba a indicar y que Dios lo hubiera bendecido. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se fijó solo en la bendición y empezó a hacer ciertas cosas, ciertas fallas por su cuenta, pensando en la bendición. Y Dios le quiso enseñar que la bendición no era el fin, sino que aprendes a entender de que todo lo que vas a lograr lo hace Dios. Ese año que estamos por entrar, lo que estoy hablando es que nosotros debemos aprender a refugiarnos en Dios y no volvernos locos, porque todo lo que va a pasar, Dios lo va a hacer. Dios nos va a proteger cuando es necesario. Dios nos va a bendecir cuando es necesario. Y Dios va a hacer todo lo que es necesario hacer. No importa, porque la gente, que el nuevo orden mundial, porque acá saltó el nuevo coronavirus, porque va a venir otro brote, porque no sé qué cosa, porque en marzo cierran, porque viene otro rebrote, porque los ingleses cambiaron la modificación de COVID. A nosotros nos se vuelve una grande sopa en la cabeza cuando nosotros debemos un poquitito confiar en Dios, sabiendo que su amistad será nuestro refugio. Entonces, en la escuela de Dios, Abraham falló muchas veces. Y la primera falla que Abraham tuvo, y que nosotros aprendemos de esto, porque Abraham a través de estas fallas llegó de conocer a Dios, y Dios a través de estas fallas les hizo entender a Abraham que es Dios que va a manejar las cosas, no Abraham. Y así Abraham empezó a entender que por la fidelidad y por la amistad, por el pacto que Dios tiene con Abraham, Abraham podría vivir.
Y eso es lo que nosotros debemos entender hoy en día. Primero, Dios llamó a Abraham de irse de su casa y que tenía que irse solo. Pero Abraham, en la primera falla que hizo es que se llevó consigo su padre. Dios le dijo, quiero que te vayas de tu casa, porque tu padre es una mala influencia para ti. Nosotros conocemos que el padre de Abraham, no dice nada la palabra de Dios de padre de Abraham, pero si nosotros leemos un poco de libros históricos y investigamos y conocemos a través de libros, porque los libros teológicos nos ayudan a comprender y conocer que el padre de Abraham era un hombre idólatra. No adoraba lo que Abraham adoraba. Entonces Dios le dijo, vete de tu casa y váyate en una tierra donde yo te voy a bendecir, pero con tu familia. Entonces Abraham se llevó toda la familia con su padre. Y aquí en Génesis capítulo 11, versículo 31, nosotros no leemos que Abraham, quien recibió el llamado, tomó su padre, tomó Lot, tomó su esposa, todo lo que tenía y que se fue. No era así lo que leemos. Nosotros leemos en Génesis capítulo 11, versículo 31, la Biblia dice, y tomó Taré, que se llama el padre de Abraham, y tomó el padre de Abraham el resto de la familia y se fueron donde el padre de Abraham quiso. Entonces no fueron donde Dios quiere, fueron donde el Padre quería. Este es el primer error, que Abraham recibió el llamado. Entonces nosotros debemos entender algo, que cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, un llamado, nosotros tenemos la guía, nosotros tenemos las riendas. Entonces Dios no pudo hacer nada con Abraham hasta aquel entonces. ¿Por qué? Porque hasta que el padre manejaba la caravana se detiene donde el padre quiere. Entonces Abraham todavía pensaba en la bendición material y no en la obediencia en la palabra de Dios. Escuchen esto. Nosotros podemos fijarnos en la obediencia y no en la palabra de Dios. Podemos fijarnos en la bendición económica y no en la obediencia y la palabra de Dios. Entonces, solo cuando murió el padre de Abraham en la tierra donde estaban, y fíjate que nosotros leemos en la palabra de Dios algo muy rápido que pasa, pero cuando Abraham se fue con su padre, hasta que muere el padre pasaron casi 7 años. Entonces tuvo una detención en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque quien recibió las palabras no tomó las riendas. Esto tiene que ser para nosotros algo y que podemos entender, y que no podemos dejar a otros de guiar nuestras vidas cuando Dios nos ha dado una palabra a nosotros para este año. Después que murió el padre de Abraham, solo entonces Abraham entendió que la obediencia en el corazón de la palabra de Dios es la bendición misma. Entonces, cuando murió Abraham, el padre de Abraham, Abraham se tomó Lot y se fueron. Pero hasta aquel entonces, la bendición de Abraham todavía era en su mente económica. La falla 2 era que la bendición exterior podría hacerte salir del lugar donde Dios te quiere. Dice la Biblia que Abraham tuvo tantas riquezas que cuando vino una sequía tremenda en la tierra donde Dios lo mandó, ojo, Abraham fue en la tierra donde Dios lo mandó. Pero vino una sequía y por causa de sus muchos animales, Abraham debía que buscar una tierra donde no se necesita mucha agua. ¿Y cuál es esta tierra? Egipto. Y Abraham se movió buscando la bendición, saliéndose del propósito de Dios.
Y por causa de mirar la bendición económica, se salió del propósito de Dios y por poco no pierde su esposa en la tierra de Egipto. Entonces, esto a nosotros nos hace entender que a veces obrando y buscando la bendición exterior que se ve, en vez de quedarse en el camino del Señor, podemos ver que puede llegar a un fin muy triste para nosotros. Podemos perder todo lo que a veces nos costó mucho. Podemos perder a veces nuestro cónyuge, nuestra familia o lo que sea, algo grande. Entonces, Abraham allí entiende que permanecer en la tierra donde te llama Dios, aunque no tiene mucho sentido, es mucho más importante buscar algo que exteriormente parece que tiene sentido, pero no tiene sentido. Y allí es donde Dios empieza a enseñar a Abraham que Dios es fiel y que Abraham tenía que confiar en Dios. Allí es donde Abraham empieza a aprender de confiar en Dios y de tener fe en Dios. Pero esta fe debería pasar por la escuela de Dios. Y Dios tenía que enseñarle a Abraham que Dios es un fiel amigo y que no va a defraudar a Abraham. Cuando le da una promesa, la va a cumplir. Entonces llega el momento donde Dios le da una promesa a Abraham, diciéndole, te voy a dar lo que tú justamente no tienes. Porque Abraham le dice, yo no tengo hijos. Tengo todo, pero no tengo hijos. Y Dios le dice, ok, te voy a dar un hijo. Pero Dios lo pone una prueba que yo creo que casi todos de nosotros hubiéramos fallado. Son 24 años que espera que viene Isaac. Un hombre que ya sabemos que era muy viejo. Entonces la falla número 3 es que pasando muchos años y viendo que la promesa de Dios no se cumple, Sara le dice a Abraham que se acuesta con su esclava egipcia y que le saca una progenie. Entonces, ¿cuál es la tercera falla que Abraham comete? Abraham aquí demuestra nuestro carácter como seres humanos. Demuestra nuestra falla en la impaciencia humana. Que cuando Dios nos dice que va a hacer algo con nosotros y cuando Dios no lo hace en el tiempo que queremos, nos desesperamos. Y cuando no desesperamos, entra inmediatamente en obra nosotros. Nosotros tomamos las riendas. Nosotros empezamos a manejar las cosas como nosotros creemos que es lo mejor, sin esperar el tiempo perfecto de Dios. Eso es lo que Dios enseña a Abraham. Cuando Dios dice que Él es nuestro amigo, ¿qué hace un amigo? Un amigo nunca te va a defraudar. Cuando un amigo dice que te va a dar algo, te lo va a dar. ¿Cómo Dios puede enseñar a Abraham de su amistad? ¿Cómo Dios a nosotros puede mostrarnos que es amigo nuestro? Que justamente cuando pasaremos momentos difíciles, Él está siempre. Esto es su fidelidad. Así Él nos ayuda a comprender, a refugiarnos en Él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Abraham y Sara vean que el nene que le fue prometido no viene, Sara inmediatamente cree que vino el tiempo de tomar en sus manos la situación, diciendo, Dios nos abandonó. Bueno, esto es la falla número 3. Para que Dios nos pueda enseñar que nuestra paciencia humana muchas veces puede destruir los planes de Dios. Y cuando Dios nos ha prometido algo y cuando Dios nos ha dicho algo, no debemos desesperarnos, debemos esperar el tiempo de Dios para que se cumpla la promesa de Dios. Porque cuando viene el tiempo de Dios, Dios manifiesta su promesa a través de su poder, no a través de lo que tú haces.
Porque el hijo de la promesa de Abraham iba a venir por el poder de Dios, no porque ellos eran justamente lo contrario, no eran ni jóvenes y ni podían porque Sara era estéril. Significa que el hijo que tenía que venir por manifestación del poder de Dios. Y eso es lo que me encanta a mí, que la amistad de Dios a mí me dice que este año, aunque será muy difícil, porque se marca así, que yo confíe en el poder de Dios, que no importa lo que va a pasar, como Dios me sostuvo ayer, me va a sostener también en este año, y te va a sostener a ti. Y Dios me dice a mí que me refugio en Él, que aprende de refugiarme en Él, así como un pajarito aprende de refugiarse bajo una roca cuando llueve. Así es como nosotros debemos actuar. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí, que aún Abraham, con todas las fallas en su camino de escuela, de enseñanza que Dios lo llevó para enseñarle que Dios es su amigo y Dios quería hacer de Abraham su amigo. Dios enseñó y moldeó a Abraham de que Abraham diventó un hombre de fe, un hombre de obediencia, de que podría servirnos a nosotros como ejemplo. Y lo que me gusta a mí, y lo que me encanta en todo esto, y lo que Jesús estaba hablando a sus discípulos, porque cuando Jesús habló a sus discípulos en capítulo 15, versículo 14 y versículo 15 de Juan, dice: vosotros sois mis amigos. Y si termino aquí está bien. Dice, si ustedes hacen lo que yo les digo. Y lo que yo resalto aquí, Jesús está hablando a todos los que estaban a su alrededor. Y en los 11 que eran fieles, había uno que se llamaba Judá Iscariota, que ya tenía en el corazón de traicionarlo por 30 monedas de plata. Y Jesús le dice a este hombre: tú eres mi amigo. Y esto me hace entender a mí, viéndolo de Judas, viéndolo de Pedro, que Jesús ya sabía de lo que lo va a traicionar, viéndolo de Tomás, que ya veía su incredulidad, que ya quería poner el dedo en la llaga. Jesús, viendo y conociendo todas las fallas de Abraham y pudiendo llamarlos amigos, aquí veo una enseñanza para nosotros, que para que tú seas un amigo de Dios no espere que tú eres un santulón. Eso es lo que a mí me cautiva aquí. Los amigos de Dios no son los cristianos santulones, que saben la Biblia a memoria, que van con la corbata hasta que los asfixian, que no se ponen ningún tipo de cosas para que se muestran más santos. No son estos que van predicando en las plazas, no son el otros que no sé qué. Estos no son los amigos de Dios. Yo, por la palabra de Dios que puedo extraer, los amigos de Dios son justamente estas personas que con todas las fallas y con todas las debilidades siguen luchando para permanecer fieles y obedientes a su Señor, con todos sus problemas, todos sus vicios, con todas sus debilidades. Ellos siguen luchando. Son esa gente. ¿Cuáles son los amigos de Dios? Son esa gente que cuando tiene que escoger Jesús o sus placeres, aún sus placeres les gustan, porque hay cristianos que murieron a ciertos placeres, pero hay otros cristianos que todavía les siguen gustando ciertas cosas del mundo. Y eso no podemos mentirnos. Y cuando nosotros nos sentamos
Y cuando debemos escoger para Jesús, esa gente que le sigue gustando ciertas cosas, se niega a sí mismo y escoge a Jesús, esos son las personas que Jesús llama amigos. Son los que saben reprimir sus deseos, pero que no se engañan a sí mismo que no le gusta tal cosa. Les sigue gustando, pero se reprimen porque toman decisión para Jesús, luchan para Jesús, quieren romper con todo lo que les separa de Jesús, porque ellos escogen la mejor parte. Son los que toman decisiones justamente que deben sufrir para Jesús. Ellos son los que Jesús dice que ellos son mis amigos. No porque han logrado una impresionante salvación, no porque han tomado una impresionante santidad, no porque están por todo lado en la iglesia, están mostrando un impresionante servicio. No, Jesús llama también amigos a los que están quizá cayendo en un pecado, pero luchan con esto, y que luchan con esto, y que luchan con esto. Y que un día luchen, y que salen, y que después caen, pero siguen luchando. Los que siguen luchando, eso es lo que Jesús llama a sus amigos. Eso es lo que me encanta a mí. Que aún todas las fallas que tenemos, Dios no puede dejar de ser nuestro amigo. Eso es la amistad de Dios. Eso es lo que me cautiva a mí. Eso es lo que es la característica de Abraham y la característica de los discípulos eran que antes de cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, ellos tomaban una decisión para Jesús. Tomamos la característica de Abraham. ¿Cuál fue la característica de Abraham? Que Abraham aprendió en el camino. Primero, donde quiere que Abraham iba, lo primero que hacía es levantar un altar. Antes de que Abraham levantara su carpa donde viviría su familia, eso es muy importante que estoy hablando ahora. Y eso tiene que ver con el año que viene ahora. Porque nosotros somos muy materialistas. Siempre ponemos adelante la bendición material que la bendición espiritual. Eso es la primera falla de Abraham. Abraham estaba era fijado con su bendición económica. Y no pudo ver la bendición espiritual que Dios le estaba enseñando, que tenía que irse solo de su casa. Y Abraham se llevó a su padre. Entonces, lo primero que nosotros debemos aprender es que Dios quiere enseñarnos que nosotros debemos aprender a ir atrás de la bendición espiritual, no de la bendición económica. Abraham aprendió que cuando llegaba en un lugar, antes de abrir la carpa y poner su familia, y abrir la otra carpa y poner sus animales, lo primero que hacía es levantar un altar, donde se inclinaba, ofrecía un sacrificio, adoraba a Dios y después hacía su habitación. Esto nos hace enseñar a nosotros que Abraham puso prioridades. Eso hace un amigo de Dios. Eso hace una persona que aprende de que Dios es tu amigo. Cuando tú pones lo primero, que tú aprendes, lo primero es adorar a Dios. Cuando hablamos de que Abraham levantó un altar de adoración como primera cosa, eso significa que Abraham puso su vida espiritual como prioridad. Y yo quiero decir esto, que este año dije que será el año de la verdad, justamente por eso. Porque este año, si no ponemos nuestra vida espiritual como prioridad y después aún el trabajo secular como secundario, si no hacemos así, esa verdad que estoy hablando nos va a exponer a nosotros. Y cuando vienen los desafíos, nosotros no los podemos superar. Esto es lo primero. Abraham puso su vida espiritual como primero. Y por eso es que Dios lo bendijo y pudo hacerlo grande. Segundo, aprendió Abraham de creerle a Dios
aun cuando sus sentidos le decían que no se podía confiar. Abraham aprendió que ir en el lugar donde Dios quería que vaya, aunque sus sentidos le decían lo contrario, Abraham aprendió de escuchar su corazón. Abraham aprendió de escuchar la palabra de Dios y no sus sentidos. Este año 2021 va a ser un año de muchos sentidos, mucha tecnología, muchas noticias falsas, mucha inteligencia artificial. Ese año va a ser un año de muchas mentiras que Dios va a exponer a través de la verdad. Entonces nosotros debemos aprender a no guiarnos por los sentidos, sino guiarnos por el corazón, lo que Dios habla al corazón. Abraham aprendió esto y Abraham aprendió a creerle a Dios. Y con esto ya Abraham no estaba atrás de las cosas materiales. Ya Abraham estaba atrás de su vida espiritual. Entonces, como final de mi mensaje, quiero leer un salmo que Dios me dio. Y este salmo me gustaría, con esta palabra que yo di en Isaías capítulo 41, versículo 8, 10 y 13, me gustaría que este salmo sea el salmo que tú puedes escribírtelo en tu casa y que te acompañe en este año. Porque Dios quiere invitarnos a nosotros a que este año será un año de la verdad, donde todas las cosas sobre nosotros van a ser expuestas. Pero Dios quiere que nos refugiamos en Él, que confiamos en Él. Porque será un año de refugio, un año de meternos en la cueva y que Dios nos va a cuidar. El Salmo 62, Salmo 62, dice así: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector. Jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como un cerca a punto de derrumbarse. Así vamos a estar nosotros. Este año, cuando Dios empieza a revelar nuestro carácter de verdad, vamos a estar como un muro inclinado. Vamos a estar como un muro que casi se va a derribar. Pero, escucha esto, solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia, porque eso es lo que van a hacer todo el mundo. Se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Escucha esto. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se le pone juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. No confíen en la extorsión, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado: que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Esta palabra a mí me llena de esperanza, pero que este año va a ser lleno de mentiras. El gobierno mundial nos va a mentir mucho. Van a querer derribarnos porque pensarán que somos como un muro casi caído. Van a querer hacer muchas cosas. Van a hacer muchas mentiras y muchas cosas
engañosas, pero confía siempre en Dios, tu pueblo mío, dice. Ábrele tu corazón cuando tú estás delante de Dios, porque Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amigo. La amistad de Dios es la que nos va a proteger en este año. La amistad de Dios es la que nos va a proteger en este año. La amistad de Dios es la que lo que nos atira a que nos refugiamos en Él. Ahora vamos a orar juntos. Quiero que tú cierres tus ojos. Y aquí que nos hemos reunido y donde tú te encuentras, si estás en una situación de temor, una situación de miedo, de incertidumbre, si estás en una situación de dificultad, de pena, en una situación de que no sabes por dónde disparar, permite que estas palabras lleguen a tu corazón. No porque tú eres bueno, no porque tú eres excelente, no porque tú eres un santolón, no porque tú crees tanto que tú eres algo y que tú has logrado algo, sino porque Él nos ha dado su amistad, porque Él nos ama, porque Él dice en su palabra que no tememos, que le abrimos nuestro corazón y que nos refugiemos en Él, porque Él nos tomará por la mano, porque Él nos sostendrá con la diestra de su justicia. Esto significa con la diestra de su poder, porque ni un pelo caerá de tu cabello sin que Él lo sepa. No te preocupes de qué comerás y qué tomarás, de qué vestirás. Aunque venga el nuevo orden mundial, aunque venga la vacuna, aunque vengan unos chips, a ti no te importa, porque Él ha jurado por sí mismo, por su amistad, porque tú eres un hijo de Abraham, por su amistad, que Él te sustentaré. Cuando Dios jura que te va a sostener, no es porque tú vendes y porque tú compras, es porque su mano poderosa te sostendrá. Porque Él te pondrá en la cueva, pondrá su mano en la cueva para que su fuego no te consuma, así como lo hizo con Elías en el monte Horeb. Dios cuidará de ti. Él es nuestro refugio. Por eso Él dice: pueblo mío, confía en mí, ábrele tu corazón, porque Él es tu refugio. Dios dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostendré de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Cuando tu amigo te dice que te va a ayudar, significa que donde tú no llegas, Él estará. Cuando tú no sabes, Él sabrá. Cuando se está cerrando, Él abrirá. Cuando tú no sabes por dónde disparar, Él ya tendrá el camino. Cuando a mí Dios me dice: yo te ayudaré, mi corazón descansa en paz. Porque yo la verdad no sé qué va a pasar, pero Él sí. Así que cierra tus ojos. Y si tú estás enfermo, estás dolido, estás preocupado, en este momento Dios sanará tu cuerpo, echará fuera de ti todo temor, romperá las cadenas de Satanás que Satanás ha utilizado para conectarse contigo. Dios te va a desconectar y te va a conectar consigo.
Y el amor de Dios va a fluir a través de ti, porque tú tienes que entender que su amistad se basa a fidelidad de pacto y de amor. Porque Dios es fiel. Un padre nunca abandona a sus hijos. Yo no te llamo más siervo, te llamo amigo, porque yo te doy todo lo que tú necesitas y te revelo todo lo que tú necesitas saber. Yo te guiaré, te aconsejaré, dice el Señor. Te tomaré por la mano y te guiaré, te ayudo cuando necesitas. Eso es Dios para nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos los que estamos aquí. Mira a todos los que están bajo la influencia de mi voz. Señor, envuélvanos con tu presencia. Envuélvanos con tu presencia, Dios Todopoderoso. Que tu misericordia y que tu amor sean para nosotros el manto que necesitamos ahora. Que recibimos tu gozo de salvación, que recibimos tu liberación, que recibimos tu fuerza, que recibimos tu sanidad. Dios Todopoderoso, a todos los que en su mente tienen pensamientos de temor para el futuro, ordeno que este temor se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno a este temor que se vaya, a esta incertidumbre que se vaya fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, toma nuestras mentes y implántanos tu chip, oh Dios, que podemos confiar en tu amistad, que podemos confiar en tu fidelidad. Toda enfermedad y toda dolencia que golpea tu cuerpo, donde quiera que esté, ahora mismo la mano de Dios está sobre ti. Toda dolencia, toda enfermedad, todo dolor, en el nombre poderoso de Jesucristo, ordeno fuera de tu cuerpo. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda cadena que ata tu vida y que no te deja de ser feliz, que no te deja de confiar en Dios, que no te deja de refugiarte en Dios, que siempre te deja preocupado, se cae esta cadena ahora en el nombre de Jesús. Se cae esta cadena ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Se cae toda cadena en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, refuerza nuestra fe. Refuerza nuestra fe. Señor, refuerza nuestra fe en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición. Padre, gracias porque tú nos amas y por tu amor nosotros viviremos. Gracias, Señor. Cubro cada uno con la sangre preciosa de Jesucristo. Y tú sabes que estás sano en el nombre de Jesús. Sabes que estás libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Sabes que Dios ha otorgado progreso para ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte en esta noche conmigo. Espero que esta palabra ha bendecido tu vida. Recuérdate algo muy importante. Tú puedes fallar miles de veces, pero Dios jamás va a dejar de amarte, jamás va a dejar de ser amigo tuyo. Por eso tú puedes refugiarte siempre en Él, por causa del poder de su amistad. Él es un padre que es amigo a sus hijos. Él es un Dios que es amigo a sus siervos. Así que cada vez que tú estás delante de Dios, como dice Salmo 62, ábrele tu corazón. Y como dice Isaías 41, Él te tendrá por la mano y Él te ayudará. Refúgiate en Él y confía en Él. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde.